No se ve todavía. Ahora, Sí, doctor, está presentando. ay, medio raro está. Creo que hay mejor, ¿no? Sí, sí, doctor, ahora sí se ve un poco mejor. ¿Se ve? No. Sí, sí, doctor, se ve. Ya, excelente. Me parece bien. Es que estoy ahorita en la calle y estoy esperando a mi pequeña. Y la que te cuento, pues no sé a qué hora me llamará para decir que tengo que recogerla, ¿no? Entonces tengo que sí o sí hacer por esto. Ok, se escucha bien, ¿no? Sí, doctor, se escucha y se ve también. Ya, bueno, vamos a... Están casi todos, creo, o algunos faltan. Sí, solo faltan dos El más. problema de tener esta línea abierta es de que hay desventajas. Estoy por el Meet y que cuando estoy en el Meet, los que van a querer ingresar luego ya no se les puede admitir porque no aparecen, ¿me entiendes? Sí, doctor. Ya. Sí, no. El medicina es uno de los, es decir, segmentos muy importantes para poder evaluar, ¿no? Es más o menos como que a veces cuando estamos evaluando el destino podemos darnos cuenta de que es una parte importante de todo lo que es el tórax, ¿de acuerdo? Y sabemos que es la parte media, la parte central de la cavidad torácica entre ambos pulmones. Obviamente eh, es un segmento que se ubica entre el orificio del tórax por arriba y abajo obviamente descansa en el diafragma, ¿no? Y por detrás está la columna vertebral y por delante pues limita también lo que es el esternón, ¿de acuerdo? Muy bien. Con excepción de los pulmones, todas las vísceras torácicas se hallan en el mediastino. Los grandes vasos, el corazón, ¿de acuerdo? Todos ellos están en el mediastino. Inclusive en el niño, el timo, que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ver por imágenes, el mediastino es la parte central. Todo lo que estamos viendo en este momento, eso es el mediastino, ¿de acuerdo? La parte blanca, radiopaca, central. ¿Cómo dividimos el mediastino? Habíamos mencionado anteriormente en una clase, ¿de acuerdo? Donde nosotros mencionamos y hablábamos de que para dividir el mediastino tenemos que tener tres, eh, realmente dos líneas para dividir las tres mediastinas, ¿no? Anterior, medio y posterior. Uno de ellos es pues una línea que pase por detrás del corazón y por delante de la tráquea, ¿de acuerdo? Esa línea va a dividir lo que es para adelante el mediastino anterior. Obviamente estamos hablando del corazón, el espacio retroesternal, básicamente. Y por detrás una línea que hemos dicho que va a ser trazado por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Cuánto de distancia? 1 centímetro. 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales torácicas. Ahí trazamos esa línea. Y esa línea, con la línea anterior, van a delimitar el mediastino medio. El mediastino posterior está por detrás de esa línea. ¿De acuerdo? Muy bien. El mediastino anterior, como vemos,
obviamente se extiende desde la parte posterior o del borde posterior del esternón hasta el borde anterior de la tráquea y obviamente por detrás del corazón. Hemos dicho, ¿no es cierto? Es el barímetro. ¿Qué comprende? Órganos como el timo, tiroides ectópico. Nosotros vemos de que tiroides normalmente no está en esa ubicación, ¿no es cierto? Pero el tiroides ectópico, o sea, cuando tiene otra ubicación, se ubica en el tórax. Tiroides ectópico también podemos encontrar en la cavidad oral, en la lengua, por debajo de la lengua, a veces está el tiroides ectópico, ¿de acuerdo? Ganglios linfáticos, arteria y vena mamaria internas, pericardio, corazón y aorta ascendente. El mediastino medio, obviamente, comprende, pues como hemos dicho, tráquea, bronquios principales, ilios, callado aórtico, aorta descendente, troncos supraórticos, las venas ácigos y el esófago. Mientras el mediastino posterior está formado por, obviamente, las goteras paravertebrales. Y por lo tanto, ¿qué contienen? Ganglios linfáticos, cuerpos vertebrales, cadenas simpáticas y raíces nerviosas, nervios vagos, aorta descendente y conducto torácico. ¿Cómo puedo yo diferenciar una masa mediastinal de una masa pulmonar? Alguien, a ver, ustedes. ¿Algún comentario? Alguien, algún punto sobre el examen. ¿Cómo yo podría saber si es una lesión que pertenece al pulmón o es una lesión que pertenece al mediastino? ¿Se está escuchando, no o no? Sí, doctor, sí se escucha. Legado. Sí, sí, doctor. Se escucha. ¿Se está escuchando? Sí, doctor, sí la escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, a ver, lo que queremos ver es saber exactamente cómo es que nosotros vamos a poder diferenciar si una lesión es del pulmón o del mediastino. Hay parámetros. Por ejemplo, uno de ellos, una lesión mediastinal tiene su epicentro o la mayor parte de la lesión va a estar pues en el mediastino, lógico, en el mediastino. Mientras, cuando es una lesión pulmonar, obviamente el epicentro, ¿dónde va a estar? En el pulmón. Eso es primero, ¿no? Luego, cuando es una masa mediastinal, va a formar un ángulo obtuso con el pulmón. Y la masa pulmonar, un ángulo agudo. ¿De acuerdo? La masa mediastinal, como está dentro del mediastino, no va a tener pues broncograma aéreo. El broncograma aéreo es como una, se puede decir, una imagen, más o menos como que, a ver cómo podríamos manifestar. Como una especie de una línea oscurita que va a entrar hacia el parénquima pulmonar que está colapsado, o si no, el parénquima pulmonar que está condensado con mucus, secreciones, etcétera, y cuando está así la neumonía es pues blanca, ¿no es cierto? Y dentro de esa neumonía blanca, radiopaca, va a estar el broncograma aéreo como un tubito negro. ¿Por qué? Porque sabemos que el broncograma es pues el aire que va a estar dentro de los bronquios. Y como es negro, dentro de lo blanco que es la neumonía, se va a ver como una especie de un tubo negro. A eso llamamos broncograma aéreo. Entonces, el broncograma aéreo es típico de las lesiones pulmonares. Y eso no va a haber en el mediastino. ¿De acuerdo? Otro dato importante para diferenciar, ¿no? Vamos a tener, obviamente, los bordes bien delimitados. Obviamente es una lesión grande que está en el mediastino y los bordes bien delimitados. Esos bordes bien delimitados a nosotros nos indican que esa lesión es del mediastino.
No tanto así en el pulmón, ¿no? Por ejemplo, el cáncer pulmonar, ¿acaso tiene bordes bien delimitados? Todo está ahí traccionando, ¿no es cierto? Y va a ser complicado. No están, a menos que sean quísticos, todo, pero igual, inclusive los quistes tienen sus lesiones, sus atelectasias, y eso hace de que, o neumonía periquística hace de que no sean pues, tan regulares, ¿no? Eso es lo que tenemos que visualizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro punto importante que tenemos que ver en lo que es para diferenciar de que las lesiones de la masa mediastinal, como está cerca a lo que es en este caso al esófago, ¿no? Van a formar lo que es como una especie de movimientos cuando se va a deglutir. Mientras, cuando tenemos nosotros una lesión del mediastino, ¿no es cierto? Se moviliza, y cuando es pulmonar no se va a movilizar. ¿Por qué? Básicamente por el esófago. Está en el mediastino. La masa mediastinal puede ser bilateral, mientras la masa pulmonar, ¿no? Unilateral. ¿Y se ve la trama vascular detrás de la lesión? Sí, en la masa mediastinal. Y en la masa pulmonar no se ve la trama vascular. Obviamente, y son lesiones que se mueven con la respiración. ¿Qué masas vamos a tener lesiones en el mediastino anterior? Depende de la ubicación, ¿no? Si tenemos tiroides, entonces de hecho que la lesión va a estar también a ese nivel, ¿no? También vamos a tener timoma. El timoma es una lesión tumoral del timo, pero que se produce pues en pacientes de edad abierta, ¿de acuerdo? Como otras células germinales que se puede presentar básicamente en cualquier lugar. Esas lesiones se pueden presentar en cavidad pélvica, a veces no, con unos tumores. También acá se puede presentar en el linfoma. El linfoma es una lesión que se va a dar a nivel de ganglios linfáticos. ¿No? Es una proliferación a ese nivel. Nosotros consideramos como un proceso linfoproliferativo, junto con la leucemia y todo lo demás, ¿no? Pero el linfoma, típicamente, los ganglios han crecido. Recuerden ustedes cuando hemos visto los niveles ganglionares, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen ganglios grandes. Y a este nivel también va a existir lipoma y lipomatosis. ¿Cuál es la diferencia entre el lipoma, que es un tumor de grasa, y lipomatosis? Lipoma es un tumor redondeado de bordes bien definidos. Mientras lipomatosis es como que a mí me sale en el brazo como una masa, digamos, de grasa así, pero no tiene bordes definidos, no tiene bordes bien definidos, ¿no? No está delimitado, pero esa parte, esa zona, la grasa se ha aumentado, ¿no? Algunos llaman también como celulitis, ¿no? ¿Han escuchado una celulitis? Así, está celulítica, dicen, ¿no? A las viejitas, por ejemplo, cuando les cuelga algo. Más o menos por ahí. Hernia de Morgagni. La hernia de Morgagni es una hernia, es como un agujerito, ¿no? Que se va a formar en la parte anterior, a través del cual todas las estructuras que están en la cavidad abdominal, que estén próximas, pueden salir a través de esa hernia, ¿de acuerdo? Grasa, intestino, yo qué sé, pues qué parte estará por ahí, ¿no? Eso pueden salir. Lo contrario a hernia de Morgagni es la hernia de Bodelek, que se presenta en la parte posterior ya también. Igual, ¿no? Se debilita el diafragma, se forma como una especie de agujerito, a través de eso empieza a salir esas. ¿Listo? ¿Qué más? Tumor neurogénico, adenopatías, adenoma paratiroideo, aneurisma. El aneurisma de aorta es una lesión muy importante en pacientes de edad. Es la dilatación de la aorta, ¿de acuerdo? Que a veces puede inclusive romperse, ¿no? O a veces producir disección aórtica. El tumor neurogénico, divertículo, un quiste pericárdico, etc. En el mediastino anterior nunca hay que olvidar las 4 T's. ¿Cuáles son las 4 T's? Primero, tiroides, ¿no? El bocio endotorácico. Cuando ustedes ven un paciente con bocio, su tiroides en el cuello está grande, ¿no es cierto? El cuello lo tienen bien grandote en la parte anterior. Pero
ese bocio no solamente, no solamente va a estar en la parte, ¿cómo se puede decir? En la parte anterior ahí en el cuello. Eso se puede inclusive, cuando ya aumenta de tamaño, introducir al tórax. Imagínense. Y cuando se introduce al tórax, obviamente, pues continúa la tiroides del cuello, ¿no? A eso llamamos bocio endotoráxico. Y ese bocio endotoráxico puede causar inclusive dificultad respiratoria, puede comprimir la tráquea. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos de tórax? Lo operan y retiran todo eso, ¿no? El cáncer de tiroides también, el timo, lesiones del timo, timomas, hiperplasias. Los timos en pacientes pediátricos, niños, ¿no es cierto? Se necesita hasta los 7 años más o menos. Luego empieza a involucionar, regresiona, ¿no? Se vuelve pequeñito, o ya ni se nota, ¿no? A veces queda grasa, ¿no? Pero en algunos casos puede aumentar de tamaño. A eso llamamos hiperplasia tímica, que es frecuente. Teratomas, tumores germinales y terrible linfoma. No se olviden las 4 T: tiroides, timo, teratoma y el terrible linfoma. Acá tenemos una lesión. Ustedes se dan cuenta, ¿dónde está el timoma? Me van a decir ustedes. ¿De acuerdo? ¿Dónde creen que se ubica? ¿No? Obviamente está pues en una zona, ¿no? Donde nosotros no vemos a simple vista. ¿Ya? No se va a ver a simple vista. Ese es el detalle. Hola, ¿se escuchan? ¿No? Sí, doctor, lo escuchamos. Parece que nada me están escuchando, ¿no? Sí, sí, doctor, lo estamos escuchando. Ahí se escucha mejor, ¿no? Está bien, doctor, sí se lo escucha, claro. Ya, entonces, miren, ¿dónde está la lesión ahí? Obviamente se ubica en la parte central, ¿no? Donde está el mediastino, ahí en la parte, se puede decir, superior, con un ensanchamiento. Recuerden ustedes el callado aórtico, ¿dónde está? O el botón aórtico. ¿Ahí se ve el botón aórtico? No. Entonces, esa zona del botón aórtico está reemplazado por el timoma, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo vemos mejor? En la lateral. ¿Ven la lateral? ¿No? Se ve perfectamente la lateral. El espacio retroesternal, donde debería haber aire, debería estar radiolúcido, oscurito, miren, está tapado, está blanco. Entonces, ahí se ubica el hemoma. ¿Listo? Muy bien. Un momentito, por favor. Ok, se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la lesión está en la parte anterior. Un ratito. Ok. En esta imagen vemos en
la parte anterior, ¿eh? Y esta es la lateral, se ve perfectamente. Esta es otra lesión, verán, en una lateral se ve perfectamente. Es un paciente de 8 años que presenta dolor a nivel del tórax. La placa al inicio, antero-posterior, como es en niños, ¿no? Y la lateral presenta una masa mediastinal anterior. Y obviamente, cuando nosotros realizamos una tomografía, en la tomografía, en la parte anterior, como ven ustedes, adyacente al corazón, ¿no es cierto? Si viene desde arriba, obviamente. Un momentito, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Me voy a disculpar, el problema es cuando entra llamada, se, ¿se ve la imagen? No. No, doctor, ha desaparecido. No está presentando. Ahora, Mm, aún no, doctor, no presenta. nada, se desaparecieron.
Creo que nos quedamos ahí, ¿no? Ahora sí está presentando, doctor. Ya les comentaba, en la parte anterior se ve una lesión, que es el timoma, ¿de acuerdo? Esta es otra donde le han puesto el PET-CT. El PET-CT es un examen donde tiene un tomógrafo y un tomógrafo con emisión de positrones. No sé si hayan leído cuando les he pasado las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben cómo es una tomografía. Y la tomografía por emisión de positrones es solamente como una imagen, algo brillante, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, en el PET-CT se juntan ambos se juntan. Tanto la tomografía que vemos a este lado, a mi lado izquierdo, y el otro es el PET, ¿de acuerdo? Cuando se juntan la tomografía y el PET, forman esa imagen. ¿Ven ustedes? Que brilla, completamente está brillando. Y esa captación de contraste o captación que se da, digamos, a nivel de esa lesión, nos está corroborando de que es una lesión, ¿no es cierto?, tumoral. Obviamente, también en el PET-CT capta el contraste, ¿de acuerdo? El corazón también, el cerebro también, los riñones también, ¿no? Sin embargo, ahí vemos la lesión tumoral que tiene y captación, ¿no? Entonces, obviamente cuando tenemos una tomografía con contraste, estamos viendo de que hay una tumoración. Y las imágenes en PET-CT ven que se está captando completamente. En este caso, estamos frente a una lesión del mediastino anterior, que es el linfoma de Hodgkin, ¿de acuerdo? Muy bien. En mediastinos posterior o medio-posterior, hay lesiones como quiste broncogénico, quiste de duplicación esofágica, aneurisma de aorta torácica, disección aórtica, linfoma. También hay hiperplasia gigante de ganglios linfáticos, que es la enfermedad de Casterman, enfermedades del esófago, todas las enfermedades del esófago, tumores de nervios periféricos, tumores de ganglios nerviosos, etcétera, ¿de acuerdo? Acá vemos una lesión donde está señalando la flechita, ¿de acuerdo? Es una lesión porque está protruyendo ese lado, borde derecho. Paciente de 49 años con 2 semanas de fiebre y tos. ¿Qué se realiza en la radiografía? En la radiografía, ¿no es cierto?, vemos una redondez, o una lesión, o una masa, como quieran llamarlo, redondeada, que desplaza el bronquio derecho, obviamente, y hay adyacente, asociado, neumonía del lóbulo medio, derrame pleural. ¿De acuerdo? Y pues la tomografía con contraste muestra que hay una lesión quística. ¿Por qué quística? Porque en tomografía hemos visto de que la densidad de agua tiene esa densidad, ¿no? Un gris. En este caso es redondeado, es una lesión quística. Y ese quiste de densidad agua y paredes delgadas, casi no se pueden ver, ¿no? Imperceptibles. Y cuando tomamos nosotros una resonancia, en T1 hemos dicho que el líquido es negro y en T2 el líquido es blanco. Entonces, esta es una resonancia en T2. Y esa lesión es blanco, ¿no? Es líquido. Pero si ustedes se dan cuenta, hay dos densidades. Una más blanquita y otra más oscurita. Esa característica puede verse en la resonancia, que muestra pues muy bien los detritus, el nivel, todo eso. Es excelente la resonancia para eso. Y también se le hace pues su estudio anatomopatológico, ¿no? De la pared del quiste, con epitelio respiratorio cubierto, protegido fibroso y cartílago. Resultó siendo un quiste broncogénico. Entonces, si retrocedemos nosotros un poco, ¿vean? ¿Cómo es que una radiografía simple nos puede orientar ya de una lesión? Por eso es que la radiografía tiene que estar pues bien tomadita, bien centrada, no puede estar desviada, ¿no? Chiquita, nada. Bien inspirada, para que nosotros podamos ver la lesión, ¿no? Entonces, miren de dónde se partió y dónde se llegó. Un quiste broncogénico. Esta es otra. Vean, hay una lesión
que está como que a nivel de la columna vertebral, pero que está ahí, ¿no? Tiene una densidad un poco elevada, ¿no? Paciente de 10 años con tos, se le hace la tomografía y fácilmente la flecha, mire dónde está señalando. Una lesión quística también, de paredes delgadas, casi no se ve, y densidad de partes, perdón, densidad líquida también, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente este está con contraste porque el corazón, vean cómo está blanco, ¿no? Y esto resultó ser un quiste de duplicación esofágica, que también se puede ver. Miren, y en la radiografía se veía ya. Entonces hay que estar viendo cada radiografía. Esta es otra, miren, donde está señalando en el borde derecho como una pequeña lesión, pero tiene una densidad, no es tan blanca se puede decir, no tiene alta densidad. Yo podría decir, ¿no? Una radioopacidad de mediana densidad, así se dice, ¿no? Radioopacidad de mediana densidad. Cuando es blanco, 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 diré, pues radioopacidad de alta densidad, ¿no? Entonces, esto es de mediana densidad. Paciente de 5 meses con infecciones recurrentes, ¿no es cierto?, a nivel respiratorio. Las radiografías, tanto la frontal, en este caso es antero-posterior, vean cómo están las clavículas, están rectas, ¿no? Por eso es antero-posterior, además es niño, pues, ¿no? Y la lateral muestran una opacidad redondeada en el mediastino, en la parte posterior, vean. Entonces, le realizan su tomografía. Y en la tomografía hay una lesión pegada, miren, a columna vertebral. ¿De acuerdo? Y resultó ser un hemangioma. ¿Por qué? Han visto ustedes esa lesión que está en la parte posterior con contraste, capta muy bien, ¿no? Y los hemangiomas son tumores vasculares, ¿no? Y captan muy bien el contraste. ¿De acuerdo? Y que tiene una leve extensión intraespinal. Imagínense, o sea, quiere decir que pues depende prácticamente de ahí del canal, ¿no? Vertebral. Entonces, imagínense, también puede existir eso. Esta es una lesión, como ven ustedes, a nivel, se podría decir, supra e infraclavicular izquierdo. Hay un signo radiográfico, ¿no? Que llamamos nosotros signo cérvico torácico. ¿Qué significa esto? Cuando una lesión, en este caso como esta lesión, ¿de acuerdo?, está por encima de la clavícula o está por debajo de la clavícula, tiene significados diferentes. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos un paciente que tiene una lesión que está por encima de la clavícula. ¿Qué podríamos sospechar? Que es una lesión que está, ¿no es cierto?, por detrás. Entonces, significa que debe ser del mediastino medio o posterior. No puede ser del mediastino anterior. Así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Paciente de 17 años asintomático. No tiene sintomatología. La radiografía muestra una masa redondeada, bien definida, en la parte izquierda del mediastino superior. La tomografía muestra una lesión de densidad agua, ¿no es cierto?, hipodensa, con paredes delgadas en región paravertebral izquierda. La resonancia, miren la resonancia como muestra, bien bonito, ¿no? Blanquito. Es un T2, en una secuencia T2 y tiene pues densidad agua. Entonces, si yo tengo una tomografía densidad agua, una resonancia densidad agua, fácil pensar que es una lesión quística. Entonces voy a empezar a ver todas las lesiones quísticas del mediastino posterior. ¿Cuáles serán? ¿No? Ahí viene el detalle. Y hago la anatomía patológica y obviamente esa biopsia muestra pared del tumor compuesta por células en uso con arquitectura relativamente compacta, así como tejido fibroso.
correspondió un schwannoma quístico. Si ustedes van a leer esas patologías, ¿de acuerdo? Van a encontrar que no son pues nada frecuentes, ¿no? Pero que están ahí y se puede encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ven alguna lesión ahí? Claro, a nivel apical izquierdo. Miren que la placa está media rara, ¿no? Pero se ve. Radiografía de tórax que muestra la presencia de una tumoración en la zona apical del hemitórax izquierdo. Si queremos describir una lesión, tendría que yo decir, a ver, señor delegado, ¿qué ve usted? Tendría que decir, es una placa radiográfica de tórax, ¿no? Podríamos pensar por las clavículas que obviamente es una placa en postero anterior, más o menos, pareciera en V, y los omóplatos están por fuera, ¿no? Aunque no tan bien delimitas, pero sí, donde se aprecia una lesión radioopaca, lobulada, a nivel apical del hemitórax izquierdo. Listo. Si veo una lesión a nivel apical, los diagnósticos diferenciales pues son varias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que manda ahí? La clínica. ¿Qué tiene de clínica? De repente tos. Si tiene tos con sangre, digamos, ahí ya sospecho porque hay una lesión, ¿no? Puede ser tuberculosis pulmonar a nivel apical, quizás. Si hay otro tipo de manifestaciones, no hay tos, ¿no? Hay dolor, entonces tengo que sospechar también de una lesión, ¿no? Entonces, en este caso, miren, se le hizo la resonancia y la resonancia muestra una tumoración intratorácica en zona apical del hemisferio izquierdo que invade el canal medular. Si hay una lesión que invade canal medular, hay que preguntarnos, ¿la lesión es del pulmón o la lesión es de la columna vertebral? ¿De dónde será? Esa es la idea. Si es del pulmón, la parte más grande, entonces obviamente la lesión es del pulmón y está invadiendo del pulmón hacia el canal, ¿no es cierto?, medular. Sin embargo, si la lesión saliera, sea más grande a nivel de la columna vertebral, yo podría sospechar que la lesión sale de la columna y está invadiendo al pulmón. Entonces, mucho depende de dónde viene la lesión. ¿Listo? Obviamente, la clínica nos va a ayudar también. De repente tiene ya paraparesia o para, no sé, hemiplegia, aquí yo qué sé, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros visualizar. En este caso fue un neuroblastoma, ¿de acuerdo? Entonces, a veces hay lesiones que nos sacan de contexto y no podemos dar el diagnóstico, ¿no? Y estamos esperando que anatomía patológica nos diga qué es. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto en nuestra vida. La ubicación es rara, ¿no? Ese es el detalle. Muy bien. Aquí hay otra lesión, miren. Cuando uno ya ve lesiones fácilmente puede darse cuenta, ¿no? Es una lesión radioopaca. Yo no puedo decir que es un quiste o es sólido o es quiste. ¿Por qué? Porque el agua que tiene contenido, obviamente el quiste que tiene contenido líquido, el agua, tiene la misma densidad que partes blandas. O sea, es la misma densidad. Entonces puede ser un tumor sólido o puede ser una lesión quística. Entonces, ¿qué tendría que decir yo? Una lesión, cuando es menos de 2 centímetros, otros consideran nódulo, ¿no? Lesión nodular. Pero cuando es más de 2 centímetros, estamos hablando de 3, 4 centímetros, hablamos de masa. ¿No es cierto? Entonces yo digo, una lesión radioopaca redondeada, ¿no? Puede ser tercio superior o puede ser a nivel apical, ¿no es cierto? Derecha, como quieran llamar. Entonces, el paciente de 47 años. En una radiografía de tórax se detecta incidentalmente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de incidentalmente, significa que no tiene ninguna manifestación clínica. No tiene dolor, no tiene tos, no tiene nada. Se le ha tomado su placa radiográfica para estudiar medicina en el 4º año, se le pide de rutina y se encuentra esa lesión.
Nunca ha tenido dolor, molestias, nada, porque si no ya se hubiera tomado antes, ¿no? Y se le toma su tomografía. Como se dan cuenta ustedes, la tomografía con contraste y sin contraste nos ayuda pues bastante. No les digo que prácticamente nos está dando ya el diagnóstico. Entonces vemos ahí una lesión que aparentemente, si ustedes se dan cuenta, vamos a ampliar un poco, miren, tiene un centro hipodenso, homogéneo, que debe ser líquido, pero en la parte externa tiene densidad cálcica, o sea, tiene como calcificación en la parte externa, y en la parte media tiene como una especie de una densidad un poco mayor que la hipodensa, ¿no? Entonces, no es una lesión quística cualquiera, ¿de acuerdo? Es una lesión quística que tiene calcificación y tiene también parte sólida, porque esa parte que estamos cerca a la tráquea es parte sólida. No le puedo señalar ahorita, ¿no? No sé usar todavía mis herramientas necesarias acá con mi celular. Entonces, pero sí podemos hablar muchas cosas bonitas. ¿Qué resultó ser esto? Un schwannoma quístico. Recuerden, hace rato vimos un schwannoma también, pero este es un schwannoma quístico con calcificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como ven ustedes, en mediastino podemos pasar pues con varias lesiones hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Pero lo importante en mediastino, para resumir, tiene que quedar claro, es, uno, que el mediastino se divide en 3 partes. Olvídense de sus divisiones anteriores, donde era pues anterior, medio, posterior y también antero superior, no sé, etcétera, etcétera. No. Luego, la división del mediastino anterior está dado desde el esternón hasta la cara anterior o el borde anterior de la tráquea. Por arriba y por abajo el borde posterior del corazón. Punto. No queda más. Y el mediastino medio está dada por esa línea y por detrás una línea que voy a trazar a 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales, de todos los cuerpos vertebrales. Listo. Entre esas 2 líneas está el mediastino medio. Y por detrás de esa línea, el mediastino posterior. Listo. ¿Qué patologías frecuentes hay en el mediastino anterior? Las 4 T's. ¿Qué patologías típicas, características hay en el mediastino medio? Dependiendo de las lesiones. ¿De acuerdo? Dentro de ellas vemos linfáticos, la aorta, dependiendo cómo esté, ¿no es cierto? Tráquea, esófago, etcétera. ¿De acuerdo? Y en el mediastino posterior, obviamente, pues cuerpos vertebrales, raíces nerviosas, ganglios, ¿no? Linfáticos. Todo ello. Y listo. Y se acabó mi mediastino. ¿Se dan cuenta que es tan sencillo evaluar el mediastino? Que no es nada complicado. Y vamos visualizando todo eso. ¿Listo? Muy bien. Ok. Me esperan, ¿qué horas son? 8:22. Unos 10 minutos, ¿ya, por favor? 10 a 15. Ya, doctor. Vamos a estar conectados, doctor. Sí, Ya, doctor. pero van a ver de repente por otra línea, ¿ya? ¿Listo? Ok, Ya, doctor. porque esta voy a cortar. ¿Listo? Yo les voy a pasar el link. Te voy a pasar a ti, William. William, ¿no? Sí, doctor. Ya, esta vez no me olvidé. Listo. Ok.